Hechos capítulo 19 y vamos a continuar en verso 8 esta tarde. Hechos capítulo 19, continuando en verso 8. Pablo está en Éfeso, está el acento. Está en su tercer viaje misionero. Y antes de ir más adelante, hay que leer el pasaje. Y por favor, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Voy a leer el pasaje y luego oramos. ¿Todos están ahí? Hechos 19. Ok. Verso 8 dice: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delanteles de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esqueva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Good stuff, ¿verdad? Bueno, esto. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Y gracias, Padre, por este espacio que podemos venir y estar aquí cómodos, disfrutar ese tiempo de coinonía contigo, Señor, y también con nuestra familia espiritual. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas aquí. Hemos llegado esta noche, Padre, para bendecirte, para exaltar a tu nombre, para escuchar de tu voz. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos a través de este pasaje y que los principios y las verdades que salten, Señor, para que podamos verlos, entenderlos claramente y darnos la fuerza para aplicarlo. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ay, perdón. ¿Pueden tomar su lugar? Ay. Eso pasó una vez cuando estaba orando por una hermana. Es horrible. Que no quise toser, pero anyways. Antes de iniciar el estudio, hay una ilustración que les quiero mostrar. Y les voy a hacer una pregunta. No se van a espantar, ¿ok? Solo es una ilustración. Es obviamente un tipo de batalla aquí, ¿verdad? Alguien está peleando. Alguien está atacando y alguien está defendiendo. Hay que decir que esto representa una guerra espiritual por el momento, ¿verdad? El reino de tinieblas contra el reino de la luz, o el reino de Satanás contra el reino de Dios. Entonces, si un lado es Satanás y el otro es de Dios, ¿tú quién ves el que está atacando y quién está defendiendo? Todo depende en tu perspectiva, ¿que no? Porque aquí no se demuestra colores de qué equipo, pero ¿tú cómo lo ves?
que es el lado de Satanás atacando, por decir, sea la iglesia, o es la iglesia atacando a Satanás. ¿Cuál es tu perspectiva? Pues después de esta noche, espero que lo vean como los que están atacando es la iglesia, atacando contra el reino de Satanás, ¿verdad? Que el reino de luz está avanzando. ¿Cómo? A través de la iglesia, llevando el evangelio y avanza. Esa es la actitud del cristiano. El cristiano no está encerrado en el castillo con miedo. Ya llegaron, ¿qué vamos a hacer? Temblando, como a veces lo vemos en las movies, ¿verdad? Es horrible estar en el castillo cuando sabes que viene un gran enemigo. Y algunos viven así. No, el enemigo es muy fuerte, las pruebas es demasiado pesado, o mi pecado es mucho, no puedo. Pero lo que se descubre en la Biblia es que no, es la iglesia que está avanzando. Y es Satanás que no puede contra la iglesia, contra Dios. Y tenemos que tener esta actitud, hermanos. Y Pablo va a ser un ejemplo para nosotros y espero que sea de bendición. Les quiero contar una historia. Esto sucedió en Inglaterra. Era una batalla popular, la batalla de Waterloo. Y era una batalla, tal vez un poco similar aquí, dos lados atacándose. Pero lo interesante, como no había internet en esos días, no había WhatsApp o Instagram, usaban señales. Y en este caso, el ejemplo aquí, la historia, era como banderas. Y entonces algunos estaban asignados el trabajo de observar, tal vez en un monte, las señales para correr la voz a la ciudad, a todo el pueblo, ¿verdad? ¿Qué está pasando en la batalla? ¿Cómo vamos? ¿Estamos ganando? ¿Estamos perdiendo? Y eso es lo que pasó. Hubo una señal con las banderas y que decía Wellington defeated, que es un lado, Wellington derrotado. Y digo, oh man, eso fue el mensaje que transmitieron. Pero lo que había pasado es que entró neblina. Entonces no podían ver ya lo demás, porque había más al mensaje. Pero mientras corrió el mensaje, entonces todos estaban tristes. Oh, qué gran cambios, qué horrible va a ser la vida, porque hemos perdido. Y luego se va la neblina y se ve el mensaje que decía, Wellington derrotó al enemigo. Ganamos. Pero imagínense si nunca se supo de la otra parte del mensaje. Sería triste, ¿que no? ¿O qué tal si era algo parecido como Pablo? Vamos a ver aquí Pablo como un guerrero increíble. Su valor, su denuedo, sin miedo, totalmente con la confianza en el Evangelio y el poder del Espíritu. Así lo vemos. Pero imagínense si vemos aquí, no, Pablo derrotado. Íbamos a ser muy desanimados. Pero el texto de hoy va a ser lo opuesto. Que no, es Pablo derrotó al enemigo. Y sabemos por qué. Porque él está empoderado por el Espíritu. Porque Cristo lo ha rescatado para un propósito. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Tenemos que creerlo. Eso es lo que vamos a ver. Una historia. Pablo está en Éfeso, como mencionamos. Y vamos a ver que él está en un lugar realmente muy difícil. Éfeso era una ciudad, es el centro de adoración. Eran paganos, idolatría. Es un lugar muy difícil. Era un tesoro, en ese tiempo era el tesoro de Asia Menor. Era ese centro. Ahí es donde estaba el templo de Diana. Era un gran edificio, pilares de mármol, muy alto. Pensaban que el techo cayó del cielo porque era tan bonito y tan grande. Y ese templo era el centro de la adoración a la fertilidad. Entonces era mucha influencia y eso era el pueblo. Efesio era un lugar donde se congregaba todo tipo de lo oculto, las tinieblas, toda la oscuridad, ahí se congregaban. Y fíjense, Pablo más tarde, él les escribió esto en Efesios, fíjense, en Efesios 6:12, teniendo eso lo que les acaba de decir en contexto, eso da más luz a este texto. Entonces, ustedes, iglesia, están en un centro
muy pesado. Están atrás de las líneas del enemigo. Y mira lo que les dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí están la iglesia. Y puede decir que nosotros estamos así igual, en el centro, estamos aquí en Los Ángeles. Todo tipo de herejía, idolatría, ese es un centro que la influencia corre al resto del mundo. Y el mundo ve a Los Ángeles por su influencia, pero mientras aquí nos encontramos nosotros. Otra vez, ¿cómo te ves? ¿Avanzando, atacando? O no, está muy oscuro en Los Ángeles, mejor me quedo aquí en el santuario sur. No voy al alcance, no sé quién va a llegar. No, vamos y Dios está con nosotros. Pero allá había brujos, personas que, claro, no son personas que queremos estar ahí con ellos, pero Dios murió por ellos, esa es la cosa. Entonces tenemos que ver la realidad muy diferente, cómo es. Hay criminales, ¿verdad?, que están ahí en Éfeso, igual como aquí, asesinos, pervertidos. En Éfeso ellos estaban muy cómodos, como en Los Ángeles, como en San Francisco, como en Long Beach, bien cómodos, todo tipo de perversión. Entonces, esta ciudad, la ilustración que les mostré, es Éfeso, es un castillo de tinieblas. Entonces, vemos un castillo de tinieblas, ¿qué hacemos? No, aléjense de ahí. No, ahí es donde vamos. ¿Ves? Ahí es donde vamos a atacar. Y por ese castillo de tinieblas, por eso vamos a estar orando. Y luego vamos ahí. Y eso es lo que vemos Pablo. Y si quieren tomar notas, la primera parte que vemos es la oscuridad bajo ataque. Y es Pablo atacando. O la iglesia atacando. El evangelio avanzando. Eso lo vemos en versos 8 al 12. Y este ataque de Pablo contra la maldad, contra las tinieblas, comenzó con enseñanza, pero agresivo, ¿verdad? Fíjense, lo voy a leer otra vez, porque dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endueciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo siempre comenzaba en la sinagoga y en Éfeso estaba aquí, dice aquí 3 meses, y luego vemos que se quedó más tiempo, pero es mucho tiempo. ¿Y qué era su método de Pablo? Dice que estaba discutiendo, o literalmente es un diálogo, ¿verdad? Hacía preguntas, o ellos hacían preguntas, o viceversa, están ahí compartiendo, ¿verdad? Era bueno para que piensen sobre el Evangelio, sobre de Cristo, qué es lo que significa el Evangelio, la significancia de la vida de Jesús, de la resurrección, qué significa. Entonces ese era el tema. Y dice que algunos fueron persuadidos, que creyeron, pero algunos, dice, se endurecieron. Entonces comenzó persecución otra vez. Hay duros y comienza persecución, pero mientras comenzó la persecución, aquí dice que Pablo se comenzó a congregar en un salón. Aquí dice, era un filósofo que se llama Tirano. Literalmente su nombre significa tirano. ¿Qué padre da ese nombre a su hijo? Muy malo, un traviesito, ¿verdad? Ya llegó el tirano. Pero este tirano, ¿por qué llegó ahí? Es algo significante. Pablo nunca ha hecho esto antes. Porque ahora eso muestra que él está más agresivo. Él quiere aprovechar de su tiempo. Tuvo un tiempo de depresión. Cuando llegó a Corinto, ¿se recuerdan? Dios habló a él y lo levantó. Y ahora vemos a Pablo con más denuedo, más agresivo para avanzar. Y ahí estaba en un salón de un filósofo, atacando otra vez, así lo vemos, avanzando. Eso es una guerra espiritual. Y las tinieblas bajo el ataque por un hombre, imagínense.
Si cada uno aquí, cada creyente, tiene este tipo de fe o acción y actitud de salir con denuedo, lleno del Espíritu Santo. Él está determinado. Y eso es lo que vemos aquí. Eso, tú y yo podemos ver esto y yo quiero tener esa determinación, como Pablo, la determinación para atacar los poderes de las tinieblas. ¿Tienes esta determinación esta noche? Determinado. Vamos, adelante. Vamos a compartir el Evangelio. Es tomar esos pasos, ¿verdad? Esa es la determinación que vemos en Pablo. Hay un texto que da un poco de detalle que Pablo rentaba este salón desde las 11 de la mañana hasta las 4. Y típicamente era la hora que el pueblo de Éfeso tenían comida y luego tenían un tiempo de siesta, un poco como en Mérida. Entonces, el día de trabajo comenzaba a las 7, va a entrar al trabajo, a las 11, ¿qué hacía? Entraba al salón y discutiendo, hablando del Evangelio. Y luego regresaban a las 4. Entonces Pablo era un hombre muy trabajador, ¿verdad? Era de trabajo duro. Hacía tiendas por la mañana y luego en el ministerio en el día, que no era fácil. Y luego regresaba a hacer tiendas por la tarde, por la noche. Pablo escribió más tarde, lo vamos a verlo, pero nótenlo. Este es Pablo en Hechos 20, 34. Vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces Pablo tenía un horario pesado, mucho trabajo, porque en Éfeso la religión era un gran negocio. Muchos ganaban mucho dinero, pero él quiso determinado, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo lo posible para que nadie diga, oh no, él lo hace por el dinero. Y aquí dice, no, todo lo que tengo, yo trabajé con mis manos. Yo no transo a nadie, como algunos. Era muy común en Éfeso, muy común. Como hoy realmente no ha cambiado. Hay falsos profetas, maestros falsos, y que sí buscan dinero. No, él quiso quitar cualquier suspicion. ¿Cómo se dice suspicion? No, esto yo lo hago, yo trabajé por esto, nadie me lo doy, no estoy buscando algo no les pido nada, dame esto, apóyame. No, yo lo voy a hacer, yo voy a trabajar. Y eso es un buen ejemplo. ¿Para qué testimonio que no? Porque muchas veces les han acusado a muchos pastores, tú lo haces por el dinero. Y no es cierto, ¿qué evidencia tienes? Muchos tienen ¿cómo se dice? Sí, un estereotipo también el pastor le dan todas las ofrendas a él. No es cierto. ¿Quién te dijo eso? Pero la gente tiene una idea. Pero no. Y es Pablo. Yo les quiero mostrar que no, yo voy a trabajar. Yo no les pido nada a nadie. Era un hombre que él estaba dispuesto a pagar con su tiempo laboral, su esfuerzo. Y eso es un buen ejemplo para nosotros. Otra vez, esa determinación, lo voy a hacer. Voy a seguir trabajando para que pueda continuar en el ministerio, para que pueda seguir atacando las tinieblas. Y este ataque, como dije, lo vemos en el verso 8 al 12. Entonces, él está atacando y está avanzando. Fíjense, en verso 10, gran avances. Dice en el verso 10, así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Es interesante esto, pero lo que vemos aquí, los resultados. Fíjense, todos escucharon el Evangelio de Jesucristo. Es algo grande. Realmente esto vemos, es como, ¿cómo puede ser? Esta área está grandísima.
Pero otra vez, por un hombre lleno del Espíritu Santo, confiando totalmente en la provisión, protección de Dios, Él va a obrar en el lugar más difícil que yo he estado, en Éfeso. ¿Y qué es lo que pasó? Todos escucharon el Evangelio. Dice que oyeron la palabra del Señor. Eso es radical, por la fe de una persona. Una persona. Y esa persona puede ser tú y yo, confiando en el poder del Evangelio, caminando por gracia, ¿verdad? Empoderado por el Espíritu Santo. Y todos escucharon el Evangelio de Jesucristo. De eso se trata, hermanos. ¿Qué hacemos? Salimos, es una guerra espiritual, no es contra el hombre físico. No, damos el Evangelio, oramos que Dios prepare los corazones, que tumbe los obstáculos y barreras, las mentiras que el hombre ha creído, están en su cabeza, en su mente. Y oramos y luego vamos con el Evangelio y Dios hace grandes cosas. Y eso es lo que pasó aquí y sucede hoy en día. ¿Saben que fue durante este tiempo que las 7 iglesias que están en Apocalipsis 12:3, durante ese tiempo fueron plantadas? Entonces, mucho fruto. 7 iglesias y más. Más que eso, en 2 años. Entonces, Pablo atacando, vemos el resultado en el offense, ¿cómo se dice? Ofensivo, ¿verdad? Avanzando en el Evangelio. Y todos escucharon de Jesucristo. Y fíjense, ¿qué pasó? Liberación de las tinieblas. Y eso me motiva. Atacamos las tinieblas y unos van a ser liberados de las tinieblas. Porque hay muchos esclavos ahí. Son captivos por Satanás, por este mundo, por el pecado. Y cuando llega un cristiano con las buenas nuevas, libre. Y qué gozo, libertad. Ya estás libre, libre de tu pecado. Esa es la obra de Dios. Y fue interesante porque cuando estaba avanzando el Evangelio, dice que hubo milagros extraordinarios. Algunos milagros eran directos, a través de las manos de Pablo. Otros eran indirectos. De alguna manera, Dios usó los artículos de ropa, sus pañuelos, un trapito y su apron. Y cuando los trajeron a los enfermos, fueron sanados. Eran milagros extraordinarios. Eso se ha abusado hoy. Triste. Toman este texto y lo abusan. Escuché una historia de un evangelista que imprimió es un evangelista supuestamente, pero abusa de esas cosas, ¿verdad? Imprimió un folleto de color y tiene fotos de él, obviamente, haciendo grandes cosas. Se parece como el hombre más bueno en el mundo, orando, está afuera por una cascada, hablando con personas. ¿Y qué es lo que hizo? Vendía los pañuelos, los handkerchiefs, por $15 y vendió un montón. Y quién sabe, tal vez todavía la gente está comprando. Eso es común hoy en día, es triste. Y lo vendían porque pensaban, no, este pañuelo fue sumergido en el río Jordán. Entonces, sí vale $15. No, es nada, es puro tontería. Pero aquí así es algo interesante, si lo veamos, ¿cómo pasó esto? Pablo no estaba vendiendo esto, él no estaba ganando, él hacía tiendas. Él solo la gente usaba, se los daba a uno de los discípulos y iban, y cuando tocaba a los enfermos, fueron sanados. Dios lo usó. Dios es soberano, ¿qué no? Y esta gente, recuérdense, ellos no saben nada de la palabra. Son paganos. Entonces Dios en su misericordia y gracia lo usa. Esto no es un hábito normal que se ve, solo esto pasó. Y para traerlos a Cristo, eso es paciencia y gracia de Dios. Usando estos artículos para hacer estos milagros. Era ropa, los paños, los delantales. Esto es lo que él usó cuando estaba haciendo tiendas. Pañuelos para limpiar su sudor. Son artículos conectados con Pablo cuando está trabajando.
Y es interesante esto. Son símbolos de un hombre fiel. Símbolos de un hombre de fiel, y Dios está afirmando esto a la gente. Este hombre es como confirmando su ministerio. Esos artículos de él, lo que él está haciendo es bueno. Es de mí, Dios hablando, ¿verdad? Eso me lo imagino. Pero yo creo que sí lo puedo respaldar con la palabra. Es Dios dándole honor a Pablo, usando estos símbolos. Pero no es algo que es normal para nosotros, ¿verdad? ¿Quién quiere mi calcetín sucio? No, yo lo quiero. No se cree. Lo más sucio, lo mejor, ¿verdad? Es locura lo que hace el hombre. Entonces hay que no tomar textos y decir algo que no está enseñando. Aquí no está enseñando. No, es Dios. Es como Moisés. Recuérdense, Moisés tenía una vara. Era un símbolo de Moisés. Tiró al piso la vara y se hizo una serpiente, se convirtió. Cuando lo alzó sobre las aguas, se retiraba las aguas. Entonces nada más de poderoso de la vara o de esas ropa. No, es Dios. Es Dios. Estos son símbolos de un hombre de carácter, un hombre de fe, obediente. Y Dios le está dando este honor. Entonces, eso es un ejemplo, hermanos. Dios quiere que nosotros avanzamos como Pablo y pensamos, no, yo no lo puedo hacer. Otra vez, les recuerdo, él está andando en el poder del Espíritu. Por eso comienza esto con denuedo. Entonces, es evidente que esto no lo está haciendo en sus fuerzas. Les recuerdo, en su fuerza, él estaba listo de tirar la toalla. ¿Qué pasó en Pablo? Pues Dios habló. Y esto es, Dios nos habla, nos recuerda de la misión, y tú y yo respondemos, ok, vamos a ministrar aquí. Y mira lo que pasa. Cuando una persona lo hace, hay salvación. Y eso nos habla de determinación. No se cansen, siguen en el Espíritu. Pero número 2, un compromiso. ¿De qué? Un compromiso de trabajar por el Evangelio. No que estamos libres, no tengo que trabajar. Sí, estamos libres. Cristo nos da la libertad. Pero ahora es tiempo de servir, ¿verdad? Ese es tiempo de trabajar duro por el Evangelio. No trabajar por más bendición. Ya tenemos todas las bendiciones. No es para trabajar más, para ganar favor, unos puntos extra en el cielo. No, nada de eso. Eso es solo para glorificar a Dios, para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que personas puedan conocerlo y lo puedan adorarlo. Eso es el compromiso que me refiero. Y Dios suelta su poder. El Espíritu mueve con un hombre y una mujer. Tiene esto en su corazón. Yo estoy dispuesto para servir a mi Señor. Yo sé que no va a ser fácil, es duro, pero yo estoy dispuesto, estamos listos, ¿verdad, iglesia? Para invertir en el reino, para que pueda avanzar el Evangelio. Hasta que si tengo que hacer tiendas, como Pablo, si eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que voy a hacer. Eso tenemos que ser humildes. No hay un trabajo muy bajo para un siervo. Tengo que lavar carros, vámonos. ¿Verdad? Agárrame el equipo y voy a lavar los coches. ¿Sí me están siguiendo? Ok, hay que trabajar. Ese es mi punto. Compromiso, ok, yo voy a entrarle. Y ahí avanzamos. Escuché una historia de una pareja, querían ir a las misiones y tenían un hobby, es el esquí, ¿verdad? El esquí en la nieve, en las montañas. Entonces querían comenzar un ministerio de esquí, porque era su interés. Pero tenemos que tener cuidado, porque les encantaba las montañas, les encantaba la nieve, y tenemos que tener cuidado, porque aunque sí es cierto que Dios nos puede llamar a una área que puede estar involucrado en lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Cosas que nos gusta. Pero eso no debe determinar, ok, solo lo voy a hacer si puedo estar skiing en el fin de semana.
Entonces tenemos que tener cuidado. Muchas veces nos detenemos porque estamos pensando, pues esto está incluido, mi confort, mis placeres. ¿Qué te gusta a ti hacer? Pues a veces tienes que dejar eso. Y eso es lo duro, eso es lo duro. Me recuerdo estando en México, en Mérida, cómo extrañaba la playa. Pero hay playa ahí, pastor. No es playa allá. Eso no es una playa, es como un lago. El Golfo de México es como un lago. No, la playa está aquí, en el Pacific. Esa es una playa. Pero era algo raro para explicar realmente. Estaba como, come on, no hay nada de olas. Es algo que realmente nos puede detener. Eso lo digo, es chistoso ahorita, pero créeme, era algo real. Como, no puede ser que ya no va a haber una playa. Entonces, vamos a la playa. ¿Dónde puedo? Eso es lo difícil, ¿que no? Entonces, ahora, ok, solo donde hay playa, ahí voy. No. Aunque sí, me encanta. O como ellos, lo entiendo. Esta pareja quería estar en las montañas con nieve, lo entiendo perfectamente. Pero eso no es lo que nos debe dirigir mi confort. Es el escenario perfecto para mí. No, eso no es. Les recuerdo de Éfeso, ¿verdad? No siempre se ve bonito. Digo, es raro que se vea así perfecto y bonito, como lo queremos. Tenemos el ejemplo de Jesús. Cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿se recuerdan en el pozo? Seguramente Jesús, él estaba trabajando, estaba cansado. Y ¿se recuerdan esto? Eso está en Juan capítulo 4, si lo quieren notar. Juan capítulo 4, Jesús acaba de enviar a sus discípulos al pueblo que van por algo de comer. Y él estaba muy cansado y quería un tiempo solo. Dice en Juan 4:6, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y el texto griego tiene el sentido que como se sentó así como, ¡pum!, como un hombre ya muy cansado, ¿verdad? Se sienta ahí. Y esto era Jesús, un hombre, Dios, hombre, cansado. Era un día muy pesado del ministerio, de trabajar. Y ahí llegó muy cansado, sirviendo a otros. Y eso es lo que vemos. Jesús siempre estaba trabajando duro. Siempre estaba buscando unos minutos para escaparse, para orar. Era común para Jesús trabajar muy duro, por días, por muchas horas. Eso es amor. Eso es lo que me refiero a un compromiso para el Evangelio. Sí nos cansamos, pero Dios obra en eso, ¿verdad? Y eso es bonito. Que la iglesia esté sirviendo hasta que llegues a la casa, ¡pum!, tiramos a la cama. Ya no puedo más. Eso es bueno. Es bueno. Porque fíjense, imagínense Jesús en el pozo. Y ahí viene la mujer. Él tenía la opción, Él es Dios. ¿Sabes qué? He estado ministrando mucho, estoy muy cansado, no voy a tener una interacción aquí. Lo podría hacer, tenía la opción, pero no lo hace. Es solo una persona, ok, no es gran cosa si pierdo esta oportunidad. No, Dios se negó ahí, voy a hablar con ella y sabemos el resultado. Él también atacó. Todo el ministerio de Jesús era atacando las tinieblas. Entonces no es diferente para nosotros. Y eso se ve, tal vez están pensando en misioneros, pero esto lo vemos en interacciones todos los días. Como aquí, como Jesús. Viene una persona, tú estás muy cansado, y ¿cómo la ves la persona? ¿Ves? Si ves, porque si somos sensibles al Espíritu, vamos a descubrir que esta es una gran oportunidad ahorita. Ahorita yo puedo hablar ahorita con esta persona. Y sabemos, el creyente él sabe lo que estoy hablando. No, ese es el momento, lo puedo hacer, pero no, ahorita no. Ahorita no tengo el tiempo, o ya estoy muy cansado, a lo mejor ya me quiero ir. Y eso pasa. Pero aquí dice que no, hay que avanzar en esos momentos.
Esos son los momentos que encontramos esas victorias y gran testimonios y compartimos con la iglesia. No van a creer con quién hablé hoy. Mira lo que Dios hizo. Esos son esos avances del cristiano. Y suceden todos los días. Si estamos dispuestos. Otra vez, ese es el compromiso. Estoy determinado. Y entonces estoy buscando esa oportunidad. Porque estamos atacando. Entonces no es por sorpresa. Yo soy el que está atacando. Entonces yo veo, ok, mira lo que aquí viene aquí. A ver qué va a pasar. Y Silvia habla con él. La empujo a ella es la guerrera. y Silvia es una evangelista. Y somos un buen equipo. No sé cómo lo haría sin ella. Pero eso es bonito. Vamos, a ver qué pasa. Y Dios obra en eso. Ahora, ¿qué tal si trabajamos mucho que ya no puedo servir? Ya me cansé tanto, ya no puedo. Pues cuidado, cristianos, porque también no queremos de trabajar tanto que ya no puedo. Mejor me quedo por un mes descansando. No, tampoco no es así. Hay que ser sabios, hay que servir, pero hay que no ser tontos. Descansa, tranquilo. No todo el mundo, la salvación del mundo depende en ti, ¿verdad? Y es bueno tener tiempo de descansar. Es muy sano y se los recomiendo. Cuídense, cuiden de sus cuerpos. Escucha los señales de tu cuerpo, ¿verdad? Pues me dio un ataque de corazón. Ok, es un señal, tranquilo, ¿verdad? Y es, oh, no, todavía puedo. No, siéntate. Entonces, cuidado. Cuídense. Tomar vacaciones. ¿Quién va a tomar vacaciones este verano? ¿Por qué no? ¿Nadie va a ir en vacación? ¿Por qué no? O tal vez ya lo hicieron, ok, lo entiendo. Ya regresaron de las vacaciones. Pero no, es bueno descansar. O solo si no has servido, no voy a tener vacación, no estoy cansado. Tal vez no me explico. Pero nótenlo. Y de hecho, noten primera de Tesalonicenses 2:9, porque más tarde Pablo escribió esto. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Aunque Pablo hacía tiendas, era muy trabajador, es muy claro, ¿verdad? Este hombre de fe enseñaba apologéticas, hablando, discutiendo, pastoreando, predicando, enseñando, discipulando. Era un hombre muy ocupado. Y sabemos que lloraba con la iglesia. Iba casa por casa, plantaba iglesias, dirigiendo viajes misioneros. Eso es un hombre que siervo esto. Eso es un hombre determinado para ver Cristo exaltado. Determinado para cumplir su llamado. ¿Verdad? Es un hombre obediente a la gran comisión de ir. Voy a cumplir mi ministerio. Voy a estar comprometido. Estoy cansado, pero vamos, vale la pena. Porque voy a atacar este día. Voy a atacar este pueblo, o voy a atacar esta área en mi vida. Entonces hay que verlo en cada aspecto de tu vida diario. Tus decisiones, tus cosas que tenemos que dejar. Ahí ataca esa área. Córtalo. Habla con alguien esta semana y le dije, esa relación tal vez, yo creo que tienes que cortarlo. Porque te está matando a ti. Te está destruyendo. Y no respondió, pero sí entendió. ¿Sí me entiende? Digo, sí. Pero no estaba dispuesto a hacer una decisión ese día. Entonces, tenemos que tomar nosotros esos pasos contra las tinieblas, contra el pecado. Contra el pecado. Los que han jugado deportes saben la disciplina, y eso lo entendemos. Disciplina, ¿verdad? De hacer esto, de ser un siervo de Dios, requiere disciplina espiritual. Aunque no tenemos ganas hoy. Hoy no tengo ganas de venir al servicio. ¿Nunca se han sentido así? Come on, no se crean muy espirituales, come on. Yo creo que sí, no, hoy no. Pero luego llegamos y es disciplina.
Nunca ha pasado que una vez sentí así, no quiero ir el miércoles, hoy me quedo. Y voy y salgo arrepentido. Nunca. Es que Dios siempre ministra. Y eso es lo bonito. Entonces, hay fruto, ¿ves? Aunque el momento sí es duro, ya no puedo. Y sí descubrimos que sí puedo en Cristo. Cuando me rindo, el Señor, ayúdame. Y nos da victoria. Hoy en día es pesado y va a aumentar. No se va a poner más fácil. Entonces, esto es lo que hablamos de Éfeso. Ay, qué horrible, qué tinieblas. Solo se va a hacer más oscuro. Entonces, mejor éntrenle ahorita para que tengas un poco de práctica. Y cuando se pone más oscuro, ok, no es gran cosa, pero que yo ya vi como Dios obró antier o la semana pasada. No tengo miedo. Porque yo sé que Dios me dio victoria en ese tiempo y lo va a hacer en esto más fuerte, más difícil. Esto es caminar por fe. Es victoria y luego hay más y es más grande las cosas. Porque Dios nos está preparando para algo más grande. Entonces hay que seguir en la ofensiva, hermanos. Atacando, orando. Y las victorias son bonitas y gloriosas. Ahora lo que vemos, ya vemos que Pablo atacó. Eso lo veo muy claro. Él avanzó, ¿verdad? Con denuedo. Y luego lo que pasa, fíjense, la oscuridad en confusión. El enemigo quedó confundido. O sea, ¿qué está pasando aquí? Recuérdense, los demonios de Éfeso han estado ahí por años, por siglos. Están muy cómodos, tienen todo bajo su control. La idolatría va muy bueno de acuerdo con lo que ellos quieren hacer. Pero llega un siervo y causa una caos en lo espiritual. Hay confusión. Y aquí es lo que vemos, fíjense, en verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El exorcismo era un trabajo común en este tiempo, en este pueblo. Y los mejores exorcistas piensan que ellos tenían el nombre, como eran judíos sacerdotes, creían la gente que ellos saben el nombre de Dios, cómo pronunciarlo, como el nombre de Jehová. Y dicen, ellos saben el nombre secreto del Dios de Israel. Y con ese nombre podemos hacer grandes cosas. Eso es lo que creían. Eran exorcistas judíos. Y ahora piensan, ok, pues hay que agregar el nombre de Jesús, porque están viendo lo que Pablo está haciendo con este nombre. Entonces hay que agregar este nombre. Entonces esto es ridículo, es tontería. Entonces lo que hace el Señor, no, fuera esto. Mira lo que pasa y nos da un ejemplo que nunca nos va a olvidar. En verso 14 a 16. Había 7 hijos de un tal Esqueva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos 7 hijos de Esqueva, qué sorpresa, ¿verdad? Digo, aquí esta noche nos va a ir muy bien. Vamos a hacer un exorcismo, vamos a ganar una poca de lana, muy fácil. Hay que usar este nombre de Jesús. Hay que ganar este día. Pum, ¿qué es lo que pasó? Este endemoniado, me imagino sus ojos todos espantosos. Y pum, se lanza contra ellos. Eso es algo como, ¿qué está pasando aquí? Dice que el espíritu malo cayó sobre ellos, los dominó. ¿Cómo me encantaría ver esto? Tal vez no, ¿verdad? No, cuidado lo que estás pidiendo. No quiero ver esto. Pero eso es lo que pasó. Entonces, estos hijos golpeados, tal vez ni se recuerdan lo que pasó, pero salieron espantados, desnudos, heridos. Los fueron golpeados.
Eso es la confusión que me estoy refiriendo. Porque estos exorcistas por un tiempo estaban trabajando sin saberlo con los espíritus malos. Y los espíritus malos eran como socios. Pero ahora hay una confusión. Ahora los demonios están atacando a ellos. Es como que eso es bueno ver esto. Eso es lo que pasa cuando atacamos. El enemigo confundido y van corriendo, huyendo. Wow, qué historia. Y la iglesia, nunca nos recuerda, siempre nos recordamos. Cuando hablamos de los 7 hijos de Esqueva, luego pensamos en esto aquí. Como, wow. Hubo gran confusión en el poder de las tinieblas. Están confundidos. Y eso es lo que Jesús dijo, es un principio. Jesús dijo en Marcos 3:25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y incluyendo la casa de Satanás, las tinieblas, los castillos de tinieblas, los atacamos y hay un caos en lo espiritual. Ni saben qué hacer los demonios. Se atacan uno mismo, atacan a las personas que estaban usando. Es confusión, pero eso es bueno, porque hay oportunidades en eso. Hay oportunidades los que ahora ya están atacados, que ellos reconozcan, wow, yo tengo que venir a Cristo. Y yo, claro que sí. Esos enemigos no son tus amigos. Salte de ahí, de las tinieblas. Vengan a Cristo. Entonces, todo esto prepara a la gente, los corazones. Éfeso está bajo el ataque. Tinieblas, confusión. Y luego fíjense, versos 17 al 19. La oscuridad ahora está en retiro. Porque está avanzando el reino. Está expandiendo el reino, el Espíritu Santo obrando mientras el Evangelio se predica y testificamos de Jesús. La oscuridad en retiro. Y aquí vemos unos resultados. ¿Por qué digo que está en retiro? Porque mira lo que está pasando. La primera cosa que vemos en verso 17, temor. El Evangelio ha llegado aquí y es evidencia, hay temor del Señor. Dice en verso 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Los milagros extraordinarios que vieron, es como wow. Pero más que eso, también lo que acaban de suceder. Vieron que unos hombres, usando el nombre de Jesús, fueron juzgados. Y digo, oh man, este es el Dios verdadero. Y causó este temor. Eso es sano, eso es bueno, eso es positivo. Y fíjense otro resultado. El nombre del Señor Jesús fue magnificado. Y ese es el punto del ministerio. Cuando hablamos de determinación, de compromiso a servir, hay que trabajar duro. Esto es para esta la razón, para que el nombre del Señor sea magnificado, sea exaltado. Todo se trata de Jesucristo. No lo hacemos por nosotros. Ay, qué trabajadores. No, nada que ver. Dios puede usar por cualquier animal, hasta un burro puede usar. ¿Qué no? No, es todo para la gloria de Dios. Y otro resultado, en verso 18, hay sensibilidad al pecado. Y esto es buenísimo también. Todo esto es evidencia que el reino ha llegado y está avanzando. Hay sensibilidad al pecado. Noten en verso 18, porque aquí está continuando. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es un avivamiento. Esos son creyentes paganos, eran paganos, creyentes, y todos están confesando. Oye, no vas a creer lo que yo hice. A ver, dime. Y todos están confesando, hay convicción. Eso es algo increíble. Pero a través del ministerio de Pablo, el Espíritu está obrando y tocando los corazones. Es evidente. Esa es convicción. Y la gente está quebrantados. Digo, wow, yo soy culpable, soy pecador. Y me confieso, yo me arrepiento. Y se platicaban entre unos. Escuché una historia de una niña de 9 años. Está chistoso. Una niñita escribió al presidente, ¿cómo se llama? Grover Cleveland. Nadie sabe quién es. Un presidente antiguo. Era el presidente número 22 y 24. Pero esta niña le escribió una letra al presidente
confesando que usó 2 estampillas 2 veces, porque la primera vez no lo sellaron bien, entonces lo usó otra vez. Entonces ella tuvo una convicción que no, yo robé esas estampillas, yo debería comprar otras 2. Y le escribió la carta de confesión al presidente, porque robó del gobierno. Es interesante, ¿verdad? Pero es que no es bueno, eso es una niña inocente, podemos pensar, pero eso es lo que pasa en el hombre cuando hay convicción. Perdóname Dios, ¿por qué? Por esto, tenemos que reconocerlo. No es que tal vez he pecado, Dios perdóname, no, yo ya debes saber por esto, y esto ya no lo voy a hacer. De hecho, eso es lo que escribió la niña al final, y no lo voy a hacer jamás, otra vez. Chistoso, pero es bonito de ser sensible al pecado y reconocerlo. Solo podemos ser sensibles cuando tenemos el Espíritu. Porque, o si no, no vamos a reconocer. Vamos a ser tercos y necios. No, yo no estoy mal, yo estoy justificado. Yo tengo razón. Entonces, no, tenemos que ser sensibles. Y tal vez soy yo. Tal vez es mi orgullo. Yo fue el que ofendió. Eso requiere sensibilidad al pecado, ¿ves? Y que Dios nos dé esto. Corazones sensibles. Hay que orar por eso, iglesia. Sensible al pecado. Para que lo podamos reconocer. Y nada de hacer justificaciones, excusas. Tenemos que ser sensibles. Y fíjense, los creyentes incrédulos vinieron a la fe. Porque fíjense en verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Cosas de gran valor, los quemaron. Y dice, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Wow, eso es mucho dinero. Es millones, literalmente millones hoy en día. Pero la gente tenía esa convicción. No, esto es porquería, esas imágenes, idolatría, lo voy a quemar. Tal vez has tenido una experiencia similar. Tienes revistas, hay que quemarlos. DVDs, al fuego. ¿Qué esperas, verdad? Esa es la cosa. ¿Qué esperamos? A veces tenemos cosas guardadas. No, tiene mucho valor. Y aquí ellos, no, nada de valor. Esto me puede dañar. Mejor lo quemo. Mucho silencio. ¿Qué estás pensando? ¿Qué vas a quemar esta noche? Hay que tener una noche de quema, será padre, ¿que no? Un alcance. Vengan tiran todos sus idolatría. Wow. Imagínense. Por algunos tienen pinturas, y yo creo que eso es lo bonito del Espíritu, que nos da convicción. No, esto lo he guardado, tiene mucho sentimiento, pero ya sabe, no, esto no es bueno. ¿Para qué lo detengo? No sirve, es basura, no vale nada. Y esa es la lucha que no. Porque realmente no vale nada, pero sí tiene valor en el mundo. Entonces esto fue un temor y cómo respondieron la gente. Hay convicción de pecado y tomaron acción. Aunque ellos no sabían nada, literalmente del Evangelio, de la palabra, sabían, no, yo sé que esto no está bueno, y tomaron acción. Y ese es el punto. La convicción que Dios te da, pues haz algo. En este caso fue quemar, pero más importante de huir del pecado, arrepentirnos y déjalo. Como mencioné el ejemplo de cortar relación a veces, porque solo trae más drama y más pecado. Pero eso es algo bueno, que la iglesia haga esto, que se purifica, ¿verdad? Tomar inventario de lo que está en el corazón. Y lo que los otros van a ver, cuando los de afuera, me refiero al mundo, los incrédulos, cuando ven la iglesia, a nosotros, limpios, ya sabemos que no estamos limpios por Cristo. Y no estamos confiando en lo que yo hago, mira lo que yo soy. No. Confiando en lo que Dios está haciendo. Pero cuando el mundo ve eso,
como es atractivo. Porque causa que piensen, ¿cómo es esto, tu vida? Tiene un impacto y aquí lo vemos. Es como irresistible. Yo quiero esto. Imagínense de esta convicción, corre por aquí esta noche ahorita. Y será bueno orarlo. Señor, dame a mi convicción. ¿Qué cambios haría en mi corazón? ¿Qué cambios haría en mi vida? Y si hacemos esta oración cada uno individualmente, yo creo que Dios va a responder. Y te va a recordar de algo que tal vez ya te ha dicho o algo nuevo. ¿Qué tal esto, hijo, hija? Entonces hay que responder. Confesar y alejarnos de eso. En verso 20, fíjense, aquí terminamos, pero es un resumen de esta victoria. Él está atacando el castillo de tinieblas y dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y después viene un ataque del enemigo. Eso es típico en el libro de Hechos. Vemos gran avances y luego vienen gran ataques. Eso es normal. Eso lo vamos a ver muy pronto. Y eso también es cierto en tu vida. Entonces hay avances, avanzando, hay fruto. Oh, wow, nueva oportunidad. Prepárate. Pero no tengan miedo. Porque eso es lo que pasa, ¿ves? Cuando continuamos. Él ministró, ¿cómo hubo tanto fruto? Pues él ministró la palabra, fue fiel. Lo mantuvo el Evangelio y Cristo al centro. Y así lo mantuvo en el poder del Espíritu. Y obviamente en oración. Era, ¿cómo dice? Chambeador para el Evangelio. Que sea eso de nosotros. Seamos fieles a la palabra, confiando en el poder del Evangelio, el poder del Espíritu. Y entrando a la obra. No nomás es cuestión de leer de historias o escuchar testimonios, no, es que tú tengas un testimonio. Tú dinos qué es lo que pasó en tu vida y dile esto a otros. Voy a terminar con otra historia. Esa es de un pato salvaje. Es un pato salvaje. Estaba volando en Europa rumbo al norte y estaba con sus compañeros, ¿verdad? Y ahí van. Pero uno se bajó al país de Dinamarca. Ahí cayó en un coral, ¿verdad? Sano y salvo. Y ahí se quedó con unos patos domesticados. Un pato salvaje cayó con unos domesticados. Comió muy bien maíz, se quedó una hora, luego un día, y luego una semana, y luego un mes. Finalmente, después de tanto comer ahí tan rico, sano y salvo, ¿qué es lo que pasó? Se quedó todo el verano. Y luego un día de otoño, cuando sus compañeros salvajes estaban regresando, los escuchó. Ellos van al sur. Y cuando pasaron sobre de su cabeza, los escuchó. ¿Cómo suena un pato? A ver, alguien, no lo digan. Y cuando los escuchó, estaba tan contento. Y luego comenzó a dar con sus alas. Pero no pudo. Solo apenas al techo del edificio estaba muy gordo. Ya no era fuerte. Porque ya estaba bien solo comiendo, tranquilo. Y luego regresó y dijo esto. Digo, oh well, pues como, ni modos, mi vida está bien aquí, sano y salvo, la comida es buena. Entonces cada año los escuchaba sus amigos que viajaban al norte y al sur. Pero un día llegó el día que ya no los escuchaba. Ya no les reconocían, estaba tan cómodo. Y esta historia me gustó, porque nos habla de una vida así muy cómodo. Digo, los patos son familia, los salvajes y los domesticados. Hay que decir en este ejemplo son los creyentes, ¿verdad? Y los servidores, ahí están volando,
están trabajando, ¿verdad? Cada uno usando sus dones. Y hay unos más cómodos, ahí están en la iglesia, pero ya están tan cómodos que ya ni ponen atención a la obra. Y triste que ya no están participando. Están tan cómodos que ya no están avanzando a nadie, ni pueden volar, ¿cómo van a atacar? Y eso me impactó esta historia de este pato. Y sigue como, wow, eso es muy práctico esta historia. Yo puedo ser como un pato, cómodo, gordo. No, dejan que ellos avancen, deja que ellos vayan a este alcance, deja que ellos hagan esto. Antes yo estaba ahí con ellos, pero ahora ya aquí estoy cómodo. En Carol Chapel Downey, no se crean. Pero sí me explico de cómo puede pasar estar así tan cómodo. Y esto puede pasar a cualquier, y podemos pasar etapas, ¿verdad? De repente, no, estoy muy cómodo. Pero, ¿por qué estás tan cómodo? ¿Por qué pasa? ¿El miedo? Muchas veces es el miedo. O duda. ¿Por qué no estoy con mis compañeros, los salvajes, o los guerreros en DC? Eso es lo que son. No son patos salvajes, son creyentes, empoderados, llenos del Espíritu. Y van y se parece loco al mundo, pero no, ellos simplemente aman a Jesús y quieren que otros lo vean, que lo conozcan. Y se parece como locos, avanzando a áreas. No hagas eso, hermano, cuidado. No, vamos, no te preocupes. Dios está en control, Él me ha enviado para acá. Y eso es bueno, meditar. Y si estás cómodo, haz la pregunta, ¿por qué? ¿Qué me detiene? Y haz los ajustes. Salte de tu incomodidad. Porque eso no es la vida del cristiano, siempre estar tranquilo y ser un club social. No, eso no es bonito, no me malinterpreten. Me encanta ustedes, tener convivio. Pero es más que esto. Vinimos aquí, nos congregamos y luego salimos. Tenemos que salir. La misión está allá afuera. Ya estamos salvos, pero ¿qué tal los que están afuera? Entonces vamos a orar, que seamos sensibles al Espíritu de Dios. Vamos a orar, hermanos.